Muy buenos días, saludo a todos los amigos, a la familia de la fe que nos siguen por este medio para compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta nueva oportunidad que Dios nos regala. Siempre será un privilegio poder llegar a ustedes con un mensaje de salvación, con un mensaje de parte de Dios que nos instruye, que nos guía, que nos corrige, que nos exhorta muchas veces, pero también que nos impulsa a seguir siempre en los caminos del Señor, a tratar de seguir los pasos de Cristo Jesús, acoger sus enseñanzas, ponerlas por obra y por lo tanto ser más que vencedores en Cristo Jesús. Bueno, pensando en lo cotidiano de la vida, pensando en el marketing que hoy se tiene de las personas, de las instituciones, etcétera, etcétera. Ha habido mucho desarrollo en este sentido, no solo el tecnológico de comunicaciones, sino en cuanto a la creatividad y a todo lo que implica proyectar una imagen, ¿sí? Estaba yo pensando en esto y digo, sí, es verdad. Hay veces, por ejemplo, vemos en campañas políticas cómo se trata de proyectar una imagen del candidato y de la capacidad que él pudiera tener, del liderazgo que pueda tener, de su capacidad de influencia y por lo tanto, pues el resultado que se esperaría de los cambios que tendría la sociedad si es que esa imagen de ese candidato que nos proponen llega a ser nuestro gobernante, llega a ser nuestro alcalde, etcétera, 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 en las distintas dignidades. Pensaba también no solo en la política, sino en los productos. Muchos productos también les disfrazan de una imagen, ¿sí? ¿Qué sé yo? No quiero atentar ni ofender a nadie, pero de pronto hay productos que nos muestran que podrían ser la solución de nuestras vidas. A veces son productos alimenticios, a veces es un vehículo, a veces es infinidad de cosas, ¿sí? Dice, si usted compra esta marca, ya no va a tener que hacer lo que hacía antes, sino que esto le facilita la vida. Si es que usted adquiere esto, esto le va a hacer totalmente feliz. Y si usted quiere, y etcétera, etcétera. Entonces, todo es una envoltura que tratan de vendernos, ¿no? Y de hecho, digo, ha habido mucha creatividad, ha habido mucho desarrollo en este sentido, y que a la postre, vea, si es que sigue habiendo, es porque algún efecto está dando, porque alguna respuesta se está obteniendo, porque algún resultado existe, ¿sí? Pero también existe la otra cara de la medalla, en cuanto al marketing y en cuanto a la propuesta y a la venta de imagen y a la proyección de esa imagen, que es una realidad, ¿sí? Es decir, no todo lo que nos venden es exactamente lo que dice ser. Es por eso que, por ejemplo, acá en el país, a propósito de la política, mucho se ocupa hoy una frase que se dice, humo, nos vendió humo, es decir, nos vendió algo que parecía, pero que a la vuelta de la esquina se desvaneció, voló, fugó, nunca fue lo que efectivamente nos dijeron. Y digo, esto es en la política, esto es en la venta, etcétera, 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 ¿sí? De hecho, por ejemplo, ya no hay aquellas campañas que existían antes, ¿sí? Campañas puerta a puerta, es decir, que uno llegaba, yo recuerdo, por ejemplo, en mi infancia y mi adolescencia, en los barrios, en los sectores que eran netamente familiares, poco comercio, excepto el indispensable, ¿sí? Una tienda, una carnicería, una panadería, a veces la misma tienda era la que le ofrecía el pan. Había lo necesario, ¿sí? Y todo el resto era viviendas, viviendas, viviendas. Entonces, para alcanzar con productos de vivienda, había que ir a golpear las puertas. Y cuando uno entraba, cuando el vendedor entraba a proponer el producto o lo que ofrecía, uno tenía la posibilidad, uno, de constatar que lo que le están vendiendo o lo que están proponiendo era verdad, y la otra, uno tenía la posibilidad de hacer muchas preguntas, ¿sí? Para ver qué tan cierto es lo que a uno le decían. Hoy ya no. Hoy existen las redes sociales, hoy existen insisto, este marketing, hoy existen los perfiles, como se conoce, ¿no es cierto? Tanto así que, por ejemplo, hemos caído, sería bueno topar este tema de manera un poco más amplia, tengo que prepararme para esto, obviamente, pero por ejemplo, hoy hemos caído en algo que se ha vuelto muy común
y que contradice toda suerte de naturaleza propia, y que son las relaciones sentimentales por Internet, ¿sí? Gente que se conoce a millones de kilómetros simplemente por la información que uno da y recibe, ¿sí? Sin saber si esa información verdaderamente es correcta, es real, ¿sí? Es decir, uno no puede contrastar el perfil que muestra de sí mismo en lo que pone, por ejemplo, en sus redes sociales, ¿sí? De pronto pueden poner una foto de una persona cuyas características físicas son muy bonitas, muy lindas, cuando quien verdaderamente está escribiendo no es así, ¿sí? O puede decir que es y que tiene tal capacitación, tal nivel académico o tales posibilidades económicas, o que tiene una labor en cuanto a su actividad productiva muy fructífera, y mostrar quizás un respaldo de una gran residencia, de unos bonitos vehículos, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que le ponen, eso es lo que le proyectan, más no lo que verdaderamente es. ¿Por qué? Porque digo, hay esta otra cara, ¿sí? Una cosa es lo que se proyecta, vivimos el mundo de la imagen, ¿sí? Es decir, siempre tratamos de proyectar una imagen, siempre tratamos de dar una apariencia, ¿sí? Que a lo mejor podría tenerse, pero no es permanente, ¿sí? Porque una cosa es una situación determinada y otra muy diferente, la realidad. Y en este sentido digo, mucha gente, muchísima gente, inclusive en el ámbito sentimental, ¿sí? Ha sido totalmente engañada, ¿sí? Cuando ya las cosas se han visto cara a cara, cuando hay una realidad que ya no puede ser proyectada a una falsa imagen, pues ha habido grandes desilusiones y grandes frustraciones. Es por eso que yo insisto, ¿sí? No quiero atacar, no quiero ser un juzgador permanente de este tipo de cosas. Hay que proyectar imagen, sí, hay que proyectar una imagen, pero yo creo que la mejor imagen que podemos proyectar, por ejemplo, los seres humanos, ¿sí? Es la que coincide con nuestra realidad. Es decir, decir que soy lo que efectivamente soy, decir que parezco lo que efectivamente parezco, ¿sí? Y hablar de mis capacidades y mis condiciones que efectivamente las puedo demostrar, ¿sí? Y no basarme en una realidad ilusoria que pueda llegar a otras personas para que haya una frustración, para que haya una gran desilusión, cuando en la realidad no es así. Es por eso que yo no le apunto a la imagen, mas sí le apunto a la actitud. Y eso es lo que quiero hablarle hoy. Actitud de vencedores. Así se llama esta pequeña charla que quiero compartirle, basado en unos pocos versículos de la palabra de Dios que se encuentran en el libro de Filipenses capítulo 4, y vamos a basarnos del versículo 1 al versículo 9. Actitud de vencedores. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 9. Unos 5 o 6 aspectos quiero destacar nada más de esta preciosa carta que la palabra de Dios nos muestra. De Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 9. Va a salir en su pantalla y luego estaremos desglosándole un poquito para tener el entendimiento de cuál es la actitud que debemos tener para no proyectar, no parecer, no imaginar, no vender el humo de que somos vencedores, sino que efectivamente seamos vencedores. Así tiene que ser, porque vivimos una vida en la que estamos obligados a ser vencedores. El perdedor no avanza, se detiene. El vencedor continúa cualquiera sean las circunstancias. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 9, la palabra de Dios dice así, va a aparecer en su pantalla. Mientras yo hago la lectura, le pido por favor la total reverencia y atención a la misma. Y dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, la carta a los filipenses es una de las tantas cartas escritas por Pablo desde la prisión, desde una prisión romana. No es la mejor referencia decirle aquello. Era una situación no solo de limitación, que la prisión significa eso, es una limitación de sus actitudes, de todo. Él tiene que someterse, sujetarse dentro de una estrecha jurisdicción. Es no tener muchos derechos que uno los tiene cuando está libre, cuando está fuera. Es depender de otras personas y es más obedecer que efectivamente tener la posibilidad de disponer. ¿Sí? Entonces él estaba en una prisión romana, cierto es también con la benevolencia de Dios, pero prisión al fin. Y digo, esta es una de las cartas que fue escrita desde la prisión. Por otro lado, es una carta que tiene como característica el gozo, ¿sí? A pesar de que se cuentan situaciones difíciles, adversas, que a su vez sirven como para motivar e impulsar a los lectores, pero es una carta en la que se refiere mucho sobre el gozo, regocijarse, como acabamos de leer, otra vez digo, regocijarse, ¿sí? Cuando uno entiende cuál es la actitud de vencedor que uno puede tener o no tener o adquirirla, ¿sí? Cuando pasa problemas. Uno no puede sentirse vencedor cuando no tiene un enfrentamiento, ¿sí? Yo no puedo decir vengo ganando tal juego o en tal deporte si es que no he tenido un rival que hizo lo mejor de sí para tratar de vencerme. Entonces, si a pesar de que el rival dio lo mejor de sí, yo logré ganar, entonces puedo sentirme un vencedor. Igual es en la vida, ¿sí? En el juego de la vida es igual. Si nosotros no tenemos dificultades, si no tenemos problemas, si no hay adversidades, si no hay desafíos, si no hay una legítima competencia o competencia, hoy por hoy no es que encontremos mucho legítimos competidores, pero si no hay esas cosas que podríamos llamar adversidad, nunca podríamos sentirnos vencedores y más que vencedores. De tal manera que el contexto de tener una actitud de vencedores va encaminado exactamente a ese tipo de situaciones. Cuando vivimos las situaciones contrarias, cuando las cosas salen de la manera no presupuestaria. Ahí nos entendemos así. ¿Y qué nos dice aquí? 6 puntos, permítame compartirle de lo que se desglosa de estos versículos, que ciertamente algunos de estos versículos leídos hablan y recomiendan de ciertas personas, ciertos personajes y cómo tienen que manejarse. Eso lo vamos a obviar y vamos a ver solo las actitudes, porque así se llama este tema, actitud de vencedores. Bueno, lo primero que nos dice ahí es que nosotros debemos mantenernos firmes. Esa es la recomendación. Dice, estad así firmes en el Señor, ¿sí? Mantenerse firme es la actitud de un vencedor, es una de las actitudes de un vencedor. Cualquiera sea las circunstancias, ya sea ante los problemas, ante los tropiezos, ante los obstáculos, ya sea ante la fama, ante la prosperidad, ante la gloria, entre comillas, la gloria humana, digamos, que pudiéramos obtener en alguna situación. Cualquiera sea eso, es importante mantenerse firme, de tal manera que ni los pies se dobleguen cuando estamos pasando dificultades, ni tampoco se eleven cuando estamos viviendo momentos buenos en la vida. ¿Cómo lograr no declinar ni despegar ilusoriamente en nuestras vidas cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios? Por eso dice que nos mantengamos firmes en el Señor, ¿sí? Esa firmeza, eso de tener bien claro el panorama, eso de mantener los pies sobre la tierra, que a eso es lo que se refiere, dependerá mucho, digo, de nuestra relación con Dios, de la obediencia que tengamos, para no perder la perspectiva, para no quejarnos desmedidamente y decir, este problema está acabando conmigo,
como tampoco la otra cara de la medalla que también pone en altísimo riesgo nuestras vidas, ¿sí? Y decir, no, yo puedo conseguir la gloria, yo estoy muy bien y nada me va a detener porque de aquí me voy hacia arriba siempre. Tranquilos, ¿sí? Mantenerse firmes, ¿sí? La condición de un vencedor es mantenerse firmes. ¿Para qué? Para que no sea solo un momento de ganar, para que no sea solo un momento de perder, sino que sea una actitud de vencedor, ¿sí? Cualquiera sea la circunstancia, mantenerse firme. La segunda cosa que nos dice aquí, después de hablar, digo, de personajes y de asuntos netamente personales de Pablo a los destinatarios de la carta, dice regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos, ¿sí? Entonces, obviamente, el segundo punto de una actitud de vencedores es regocijarse. ¿Qué significa regocijarse? Regocijarse significa procurar tener paz, procurar tener gozo, procurar tener serenidad, ¿sí? Que es una fortaleza que nos ayuda a sostenernos y a equilibrar nuestras emociones. Eso es regocijarse, ¿sí? No significa de modo alguno que uno esté tontamente manifestando una falsa alegría. Eso no es regocijarse, eso es ser tontos alegres, ¿sí? Es necesario que entendamos claramente, ¿sí? El regocijo, insisto, ¿sí? Es procurar tener gozo, procurar tener paz, procurar. Estoy diciendo que uno es más que vencedor, que uno tiene una actitud de vencedor ante las dificultades, ante los desafíos de la vida. Y ante esos desafíos de la vida debemos procurar tener gozo, tener paz, tener serenidad, ¿sí? A efecto de que nosotros podamos tener ese equilibrio emocional. Es decir, no declinar en el sumo de la tristeza, de la angustia y la desesperación ante problemas, por fuertes que estos pudieran ser, ni tampoco desmerecer una, una realidad terrenal que tenemos cuando pensamos que podemos ser extremadamente exitosos en la vida, ¿no es cierto? Entonces, el regocijarse es esto, es conseguir ánimo en medio de la adversidad. Por eso es que la misma palabra de Dios nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ese gozo, esa tranquilidad, esa total seguridad que Dios nos brinda es un regocijo. Entonces, puedo estar atribulado, puedo estar en dificultad, puedo estar en angustia, pero tengo ese gozo que no es que me hace reír, no es que me saca de mi realidad, no, la realidad es la dificultad, la realidad puede ser el problema, la realidad puede ser la aflicción, la realidad puede ser que me quiera hacer sentir que estoy derrotado, pero el regocijarme es esa fuerza interna que me da Dios para saber que de esta voy a salir y voy a ir para adelante. Y yo sé que esto pasará y vamos a quedar con bien. Y todo se resolverá y se resolverá plenamente. Y llegaremos al punto que queremos llegar. Ese es el gozo, esa serenidad, esa tranquilidad en medio de la dificultad, ¿sí? Luego nos dice la palabra de Dios que sea puesta nuestra gentileza de manifiesto. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona vive emociones extremas? Ya digo, tanto la dificultad como el éxito, ¿sí? Cuando vive la dificultad, uno tiene la actitud de ser triste, de uno estar, digo instintivamente hablando, humanamente hablando, la dificultad nos lleva a veces a estar enojados, a desquitarnos con quien no tiene la culpa, a mantener una condición de irritabilidad, ¿no es cierto? A veces pasa así. Cuando estamos en el otro extremo, ¿sí? Y estamos muy bien, muy bendecidos, muy prosperados, tenemos la tendencia a volvernos prepotentes, agresivos, mandones, dueños de la razón y la verdad, etcétera, etcétera. Aquí nos dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es la actitud de un vencedor? La actitud de un vencedor es ser amables, ser gentiles,
Entonces yo le he puesto así, ser amables. ¿Por qué? Porque sea que yo esté pasando un dolor muy fuerte o sea que esté experimentando un éxito muy grande, no tengo que dejar de ser amable. Ser amable significa no exteriorizar, insisto, estas frustraciones que podemos tener ante el problema, ni tampoco estos excesos, ¿sí? A veces de autosuficiencia, a veces de autoelogio, ¿sí? Que es peligrosísimo, de tal manera de que nosotros entendamos que tanto lo uno como lo otro son temporales. Lo que sí puede ser permanente y debe ser permanente es la actitud de un vencedor. ¿Cuál? En este caso, la que estamos topando es ser amables. Yo tengo que ser amable y eso demuestra que soy un vencedor. Soy amable cuando tengo mucho, comedido, colaborador, dispuesto, o cuando no tengo mucho. Cuando estoy viviendo la gloria humana o cuando estoy viviendo la otra cara de la medalla. Ser amable, ser gentil, ¿no es cierto? De tal manera que a veces inclusive esto no es la pretensión, pero a veces termina siéndolo así, ¿sí? Que la amabilidad opaca la verdadera situación que tengo dentro. ¿Sí? Porque no, el fulanito, la fulanita siempre es muy amable. No sabemos si es que le está yendo muy bien o le está yendo muy mal. Simplemente sabemos que es amable, que es gentil. Es decir, gente siempre dispuesta, siempre cariñosa y sobre todo con sus manos abiertas para colaborar en lo que haya que hacerlo. ¿Sí? Entonces, ser amable. Uno puede estar molesto, ¿sí? Sin embargo, uno puede ser amable. Uno puede estar disgustado, uno puede estar contrariado, ¿sí? Pero eso no nos quita la amabilidad. Había un refrán de los tantos refranes, estos adagios populares sabios que mucha falta nos hacen reconsiderarlos y tratar de vivirlos. Lo cortés no quita lo valiente, por ejemplo. Había un refrán que decía así, ¿no? Entonces, lo cortés, o sea, lo amable, lo gentil, no quita lo valiente. Si yo tengo que decir las cosas y tengo que decirlas claras, las puedo decir sin ofender, sino simplemente con gentileza, con amabilidad. Esa es una actitud también de un vencedor. La otra cosa que nos pide aquí, y esto es correcto, ¿sí? Es orar sin afán. Orar sin afán. Nos dice que nosotros pongamos, que no nos afanemos, dice aquí la palabra de Dios, sino que pongamos delante de Dios nuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracias, inclusive nos manifiesta, ¿no? Entonces, orar sin afán significa esto. La actitud de un vencedor no es la de un autosuficiente, ¿sí? El autosuficiente normalmente termina siendo derrotado por sí mismo. ¿Por qué? Porque se cree autosuficiente. La actitud de un vencedor es esta. Yo suelo decir así, de pie frente a los hombres, de rodillas solo delante de Dios. ¿No es cierto? Entonces, cualquiera sea la situación que esté pasando, más aún si es que esta es una adversidad, si es que esta ha venido a golpear el devenir de mi vida, ¿sí? Entonces yo tengo que orar, tengo que pedirle a Dios y confiar y saber que lo que estoy diciendo se va a cumplir, porque tengo un Dios que es bueno, bondadoso, que me ayuda, que me sostiene, que me sustenta. Ahí es cuando yo debo apoderarme de las promesas. Sí, precisamente en los tiempos de dificultad, apoderarme de las promesas, de aquellas que solo Dios las puede dar y solo Dios las puede cumplir. De que no te desampararé, no te dejaré, no te abandonaré, hijo mío eres tú, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas que la palabra de Dios nos dice, que los pensamientos de Dios para nuestras vidas son de bien, de bienestar y de paz, etcétera, etcétera. Ahí tengo que decirle. Entonces, yo puedo estar derramado en lágrimas, yo puedo estar hecho pedazos, entre comillas, hablando de una situación en mi vida, ¿sí? Y tengo que orar delante de Dios y pedirle y clamarle y levantarme a la madrugada y derramar lágrimas si es que es necesario. Estoy orando, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero mi oración es ante Dios. Pero el rato que me despierto, el rato que salgo a enfrentar el día a día, el rato que tengo que continuar en la lucha, tengo que estar de pie, tengo que estar firme. Entonces yo tengo que orar, pero sin afán. ¿Por qué? Porque el afán, es decir, esa ansiedad que a veces se quiere apoderar de mí, esos malos pensamientos que me quieren llegar, destruyen mi oración, le quitan la dosis de fe que debe conllevar mi oración. Entonces, yo oro
y no me voy a alocar, ¿sí? Yo oro, yo pido, yo ruego, yo le suplico, yo insisto, puede ir acompañado de lágrimas, no hay nada más hermoso que desahogarse en momentos de aflicción delante de Dios, hablándole y llorando, ¿sí? Y sin dejar que el afán, que la ansiedad opaque mi oración. Porque si yo le hablo a Dios, yo tengo que saber esto, que yo le estoy hablando a Dios. Yo no le estoy pidiendo un favor al presidente de la República, a un gobernante, ¿sí? A un secretario general de una organización internacional. No, yo no le estoy hablando a una persona que a lo mejor tiene autoridad, pero que no tiene poder, porque poder lo tiene solo Dios. Entonces, el orar es dirigirme con mi petición, pero dirigirme al Dios Todopoderoso, al que todo lo hace, al que todo lo logra y al que hace las cosas completas y perfectas, no al que hace medias tintas, no a un Dios que comienza una obra y se olvida, no, Él comienza y la perfecciona. Donde Dios mete mano, todo lo sana, todo lo restaura, todo lo prospera, todo lo bendice, todo lo levanta. Entonces, eso es orar sin afán. ¿Qué es esto? La actitud de un vencedor. ¿Sí? Este punto de orar sin afán es lo que marca la gran diferencia con posibles motivaciones, con posibles creencias, doctrinas o charlas magistrales que podamos tener, sin desmerecer, de grandes hombres. Porque todos podrían coincidir en que sí, hay que mantenernos firmes, en que hay que ser siempre muy amables, muy gentiles, en que efectivamente tenemos que sostenernos, ¿sí? Lo que aquí hemos llamado regocijarse, sostenernos con un buen ánimo. Todo eso podemos coincidir con muchos expositores. Pero la gran diferencia es este punto, ¿sí? De que yo sé que debo tener una actitud de vencedor, porque yo sé en quién he confiado. Orar sin afán. Las otras personas dicen, saca tu propio yo, ese yo interior. Los otros discursos dicen, en ti está todo el poder. No, Señor, nosotros apenas tenemos capacidades, asombrosas ciertamente, pero capacidades. Poder, solo Dios, solo nuestro Dios poderoso, grande, majestuoso, Rey de gloria y de poder, ¿no es cierto? Entonces, este punto, adicional a los otros, pero este es clave. Bueno, continuamos con los otros dos puntos que nos quedan. Y nos dice en el versículo 8 de nuestra porción oficial de Filipenses capítulo 4, dice que nosotros debemos pensar en todo lo bueno, lo justo, lo que es de buen nombre, en todo lo honesto, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho de otro modo, nos dice, piensa lo correcto. Hay que pensar lo correcto. ¿Por qué? Porque este aspecto de pensar, y que viene siendo una de las actitudes más difíciles quizás de manejar como vencedores, porque así se llama el tema, actitud de vencedores. Hay veces que nosotros declaramos la victoria, hay veces que nosotros conversamos con otras personas respecto de la situación que estamos pasando y de las cosas que esperamos que sucedan como un resultado. Pero el pensamiento siempre se ve expuesto a que ante las dificultades y los problemas pensamos en derrota, pensamos en lo negativo, pensamos en el quebranto, pensamos que no vamos a poder salir de aquello. Y eso es un pensamiento natural del ser humano, porque ahí nos damos cuenta que los seres humanos somos limitados. Y la limitación propia del ser humano es la que nos hace llevar de manera instintiva a pensar ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Aquí lo que nos dice es que nosotros debemos saber pensar lo correcto, ¿sí? Como nos sugiere, dice que debemos pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, ¿sí? En lo amable, en lo que es de buen nombre. Si es que alguna virtud hay en eso tenemos que pensar. El pensamiento juega un papel súper importante en la actitud de un vencedor. Porque ese pensamiento se traduce en palabras, las palabras terminan teniendo un alto grado de influencia en nuestras propias vidas y en la vida de los demás. Pero mantener un pensamiento adecuado para ser más que vencedores ante tal o cual circunstancia, ¿sí? Eso solo depende de lo que llenemos nuestra cabeza.
Si nuestra cabeza la llenamos de negativismo, por lo que vemos en la televisión, por lo que nos comentan las personas, si nuestra cabeza se llena de rencores, si nuestra cabeza se llena de fatalismo, si nuestra cabeza se llena, qué sé yo, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años, muchísimos años, ya unos 20 y pico de años, mi esposa adquirió una enfermedad, ¿sí? Y al enterarnos de la situación, obviamente, tomamos cartas inmediatamente, ¿sí? En cuanto a la parte humana, enseguida a ver un médico, gracias a Dios caímos en manos de un gran médico, no solo de renombre, sino de grandes resultados, ¿sí? Y esta persona y claro, hasta llegar a la cita del médico, si es que la pedimos hoy, nos dieron para 2 días más tarde, hasta llegar a esa cita, comenzamos a recibir información. ¿Qué le ha pasado? ¿Pero cómo? Uy, una persona falleció hace 2 días con la misma enfermedad. Y la otra es, no, es que cuando se llena esa enfermedad se pierde esto, se pierde esto otro. Uy, eso es fatal y no puede hacer esto, no puede hacer. Y nos llegó un sinnúmero de información terrible, sí, que era una información incorrecta. Y llenó nuestra mente, nuestros pensamientos de cosas incorrectas que a mí me daban ganas de echarme a llorar y quedar ahí postrado, ¿no? Hasta que, gracias a Dios, fuimos al médico, un hombre con muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, ¿sí? Y él nos dijo, no hay de qué espantarse. Y lo primero que nos pidió es, no hagan caso a lo que digan al respecto, porque son gente que no sabe, que no conoce, ¿sí? Que no está actualizado, de tal manera que las cosas no son así. ¿Qué es lo que hay que pensar? Hay que pensar lo verdadero, ¿sí? Lo que realmente corresponde a cada situación. Hay que pensar lo puro, no hay que pensar lo impuro. O sea, ¿por qué voy a pensar en que si tengo una deuda, entonces tengo que asaltar un banco? No, tengo que pensar en lo correcto. Voy a ir a proponer una renegociación. Voy a ir a hablar las cosas como tiene que ser. Porque también tengo que pensar en lo honesto. Porque si yo pienso en lo deshonesto, entonces ya no soy un vencedor, soy un tramposo, soy un mentiroso, soy un falso, un engañador, un estafador, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar en lo honesto, en lo puro, ¿sí? En lo que es de buen nombre, en lo que a la postre, después de enfrentar la dificultad o el desafío, va a quedar sentado un buen precedente. Eso es lo correcto, ¿sí? Entonces, digo, juega un papel muy importante cómo pensemos, lo que pensemos para obtener el resultado que deseamos. Y el último punto termina diciendo Pablo, el autor de esta carta y de estas recomendaciones que acabamos de decir, dice, todo lo que ustedes han visto en mí, todo lo que ustedes han oído de mí, todo lo que a ustedes les consta de mí, en otros términos, esto por favor hagan conocer a otros. Y Dios va a estar con ustedes, ¿sí? En otros términos está diciendo, mira, la actitud de un vencedor es ser referentes, más allá de uno mismo publicar, de uno mismo decir, no, yo he logrado esto, yo logré esto otro, yo tuve este problema y así lo vencí. No, dice, ve, que la gente escuche y que la gente vea y que consideren que mi actitud ha sido un buen ejemplo a seguir. Dios nos ha llamado a que nosotros seamos más que vencedores. Y para eso debemos adquirir una actitud de vencedores. No la teníamos. Posiblemente teníamos una actitud muy prepotente, que pensábamos que eso es lo que nos iba a sacar y librar de todos los problemas. O a lo mejor pensábamos como buenos latinoamericanos, yo pobrecito, agacho la cabeza, como soy de mediana estatura, como soy morenito, como no tengo ojo claro, ni soy de piel muy blanca, como yo no nací en tal país, como yo. No, es verdad, hay que adquirir esta actitud. ¿Cómo se adquiere? En nuestra relación con Dios. Conozcamos de la palabra. Lo poco que vamos entendiendo, vamos poniendo por obra e insistamos en leer la palabra, en seguir la palabra, en orar, y Dios mismo va a ir cambiando nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque los resultados nos dirán que hemos tenido la actitud correcta. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Hoy levanto a ti mis manos y te alabo, mi Señor, porque tú me has redimido y me has dado salvación. Tú eres mi roca fuerte, mi escudo protector, me
y la gloria